Les invito a abrir sus Biblias, por favor, al libro de Efesios, capítulo 2, para seguir el estudio que empezamos el domingo pasado, acerca de que, gracias a Dios por su misericordia y por su gracia, que podemos ser salvos. En la página 907, se encuentra el capítulo 2 del libro de Efesios que el apóstol Pablo escribió mientras él estuvo encarcelado, y él escribió esta carta, y vamos a leer empezando con el versículo 1 de Efesios 2, donde la palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El domingo anterior, el domingo pasado, empezamos este estudio acerca de la gracia de Dios. Y hemos visto que la humanidad, todos los seres humanos, podemos dividirnos, se pueden dividir en dos categorías: los que han sido salvos por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo, y los que todavía no han sido salvos y que siguen perdidos en sus pecados. Y hemos visto que nosotros anteriormente, antes de ser cristianos, nosotros también estábamos perdidos en nuestros pecados. Pero gracias a la gracia de Dios, que nosotros ahora ya no estamos perdidos en nuestros pecados, sino ya hemos sido salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 2, versículo 1, Pablo dice: y Él os dio vida a nosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí no dice cuando estabas perdidos, sino cuando estabas muertos. Así describe, porque nosotros estábamos muertos en los pecados. Cuando uno está en pecado, está muerto espiritualmente, ¿ya? Y no puede hacer nada para salvarse. Hasta no puede ni siquiera tener un compañerismo con Dios mientras está muerto en sus pecados. No puede tener una relación con Dios, porque está muerto en sus pecados. Y alejados de Dios, alejados de Cristo, no es posible responder a Dios. Pero otra cosa que aquí también hemos visto el domingo pasado es que Pablo dice, cuando está describiendo la muerte espiritual, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. Ya, eso se refiere a una vida que está ya acostumbrado a vivir una vida de pecado. Una vida que sigue la corriente, como aquí dice en el versículo 2, sigue la corriente de este mundo.
sigue lo que los demás están haciendo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a lo que el diablo quiere que hagamos. El espíritu que ahora dice aquí opera en los hijos de desobediencia. Éramos desobedientes a la voluntad de Dios. Entonces, la mayoría de la gente del mundo así vive de esa manera, desobedientes a la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros decidimos a vivir una vida así pecaminosa y rechazamos a Dios, rechazamos la voluntad de Dios, entonces lo que estamos haciendo es siguiendo el Dios de este siglo. Estamos siguiendo al diablo y no a Dios. Entonces Pablo nos dice aquí en el versículo 3, entre los cuales también nosotros, fíjense, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nosotros también. En otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, lo que nosotros queríamos hacer. Pero gracias a Dios, fíjense lo que dice el versículo 4. Y el versículo 4, ahí que quiero empezar esta tarde, esta mañana, el versículo 4 dice, da inicio, cuando dice, pero Dios, da inicio con lo que se podrían ser las palabras más hermosas, más importantes de la Biblia, cuando dice, pero Dios. Dios hizo algo para salvarnos, para que nos seguir en ese camino de perdición. El tema de la Biblia, por toda la Biblia, es Dios y su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dijo en Marcos capítulo 10, versículo 27? Les invito a ir a la página 775 y escuchen lo que Jesucristo dijo acerca de lo que Dios puede hacer. Marcos capítulo 10 y el versículo 27. Marcos 10, 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios, para los hombres no. Entonces aquí dice, para los hombres es imposible, muchas cosas para nosotros es imposible, pero para Dios no es así. Y hablando de su gracia, hablando de la salvación que Él ofrece, así también Él. Porque de no ser por Dios, si no hubiera sido por Dios, entonces todos nosotros estaríamos completamente condenados al infierno. Y en este pasaje Pablo resaltó el hecho de que la salvación no es algo que resolvemos ni logramos por nuestros propios esfuerzos. No podemos lograr, no podemos recibir la salvación por algo que nosotros mismos hacemos. Todito se debe a la iniciativa, al amor, a la misericordia, a la gracia de Dios. Todo se debe a Él. Entonces por eso Pablo dice, cuando sale escribiendo a la gracia de Dios en el capítulo 2 de Efesios, Él es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. Y dice que Él por su gran amor nos amó a nosotros. Entonces gracias a su misericordia, gracias a su amor, Él nos ha hecho vivir con Cristo. Fíjense lo que dice en versículos 5 y 6 de Efesios capítulo 2. Regresando ahí otra vez a Efesios en la página 908. 908. Efesios 2, 5 y 6.
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Aún cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y de ahí el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, es decir, juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tres cosas que Dios hizo por nosotros, aun cuando estábamos muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo juntamente nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí se puede ver de eso. ¿Y cuándo hizo eso? El fin de toda esta sorprendente actividad. Versículo 7 dice, ¿por qué hizo todo eso? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, Él nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Todo esto muestra las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Su bondad para nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios nos ha unido a su Hijo, que murió, fue sepultado y de ahí resucitó de los muertos, para que podamos ser partícipes de la vida eterna con Él. Entonces la esperanza que tenemos la esperanza que tenemos es nuestra, gracias a Dios, gracias a Jesucristo, únicamente porque hemos sido unidos a Jesucristo por medio de obedecer el Evangelio. Algunos todavía no han sido unidos a Cristo. Y la razón por qué no han sido unidos y no han sido puestos en lugares celestiales es porque todavía no han obedecido el Evangelio. Entonces, cuando Él aquí habla acerca de juntamente con Él, nos dio vida, juntamente con Él nos resucitó, juntamente nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Eso ha sucedido a los que han obedecido el Evangelio. No toda persona ha recibido la vida espiritual. No toda persona ha resucitado juntamente con Cristo y ha sido sentado en lugares celestiales. Él ofrece su gracia a toda la gente, pero nosotros recibimos esa gracia, tenemos acceso a esa gracia cuando uno obedece el Evangelio. Mira, voy a repartir algo, me ayudas a repartir esta hoja con este diseño, para que puedan ver el acto del Evangelio y lo que sucede cuando uno obedece el Evangelio. Entonces, en esta hoja, en la parte izquierda, en la parte izquierda, ahí dice el acto del Evangelio. ¿Ya? 1 Corintios 15, 3 y 4. Y el Evangelio en 1 Corintios 3 y 4 nos dice que Jesús, el Cristo, murió, fue sepultado y resucitó de los muertos por los pecados del hombre. Entonces, ahí puedes ver, ahí está el diseño. Jesucristo, ahí está la muerte, Él está ahí crucificado en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan que después que Él murió, Él fue sepultado? Ahí está la sepultura de Cristo, con la puerta ahí abierta para que puedas ver ahí que ahí lo pusieron a Cristo en la sepultura. Y de ahí al tercer día, Jesucristo resucitó de los muertos. Entonces ahí lo ves a Jesucristo ahí resucitado de los muertos.
el Evangelio consiste de esas tres cosas, de la muerte, sepultación, resurrección de Cristo. Se puede ver claramente ahí el acto del Evangelio en la parte izquierda. Ahora, les invito a ir a 1 de Corintios para leer eso. Capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. 1 de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. ¿Es en 892? ¿Ya? ¿Todos la tienen? ¿La página? 892. 892. 1 de Corintios 15. Sí, 1 de Corintios 15. ¿Tú la tienes ahí? Donde dice, además os declaro. Además os declaro, Sí. hermanos, Ya. el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, Ujú. por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya, entonces fíjense, dice, en el versículo 1, dice, os declaro hermanos ¿qué? ¿Qué os declaro? ¿Qué es lo que Pablo dice? Además os declaro hermanos el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Y entonces Pablo va a declarar a los hermanos el Evangelio que él había predicado, que lo que ellos habían recibido, en el cual también habían perseverado. Ahora dice, versículo 3, porque primeramente, aquí está el Evangelio, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados. Ahí está la muerte de Cristo. Ahí en la hoja que he repartido, ahí está la muerte, Cristo está ahí en la cruz. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Versículo 4. Y que fue sepultado. Entonces ahí está la sepultura. En el versículo 4, uno puede ahí mismo, ahí en esta hoja, en este diseño, puedes escribir el versículo 4 ahí abajo de la sepultura. Ahí está. Porque Cristo fue sepultado y de ahí que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio que Pablo anunció, que predicó, que ellos recibieron y que perseveraron. Y ahí está en esa hoja, ahí el diseño. La muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Ahora, en la parte a la derecha, ahí está el simbolismo del Evangelio en el bautismo. El simbolismo del Evangelio. ¿Cómo es que nosotros podemos obedecer la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Cuando nos bautizamos. Ahí está el simbolismo del Evangelio en el bautismo. Les invito a ir a Romanos 6, 3 y 4 para ver cómo obedecemos el Evangelio, cómo obedecemos la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Romanos 6, 3 y 4. 874. 874. Ya, aquí está muy claro lo que vamos a ver en Romanos capítulo 6. Vamos a empezar con el versículo 1 para tener aquí todo el contexto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús. Bautizados en Cristo Jesús.
Entonces, cuando uno se bautiza en Cristo. Ya, en Cristo Jesús. Ese punto es muy importante. Y de ahí dice, hemos sido bautizados en su muerte. Cuando uno se bautiza en Cristo, ha sido bautizado en su muerte. Entonces, fíjate ahí. Ahí en la parte derecha del diseño, que tienen esa hoja que hemos repartido, ahí al lado de la cruz, está dos hombres ahí parados al lado de la cruz. Uno es el cristiano, el predicador, que le va a bautizar al otro. El otro todavía no es un cristiano. Todavía sus pecados no han sido perdonados. Ahí todavía está ahí. Y ahí él ya sabe que él ya cree en Jesucristo, ya se ha arrepentido de sus pecados. Ya el arrepentimiento quiere decir que ya quiere cambiar su vida, ya no quiere seguir esa vida pecaminosa, ya le pide perdón a Dios, ya no quiere vivir una vida de pecado. Y de ahí dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, ahí está la sepultación. Ahora miras a ese hombre, al predicador, al cristiano que está ya bautizando al otro, ya están bajo del agua, ahí lo puedes ver, está siendo sepultado juntamente con Cristo en el bautismo. Así dice, juntamente con Él, juntamente. ¿Ya? Y fíjate en este diseño, que cuando uno juntamente con Cristo se bautiza así, ahí es cuando la sangre de Cristo, mientras está ahí en la sepultación en el agua, la sangre de Cristo va a lavar todos los pecados de esa persona. Ahí es cuando viene la muerte de los pecados, la muerte del viejo hombre. Todos los pecados son borrados, lavados. Porque ahí dice, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, así como Jesucristo al tercer día resucitó de los muertos, ahora el hombre, ahí ya está al lado de Jesucristo, ya es un nuevo hombre. Nueva vida. Resurrección a una nueva vida. Ya es un cristiano. Ya es un hijo de Dios. Ya todos los pecados que ha cometido ya son lavados, borrados. Cualquier pecado. Algunos pecados son horribles, pero todos pueden ser lavados y borrados si nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos. Ahí es cuando empieza la vida nueva. Entonces el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Ya? El viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Todo eso sucede cuando uno se bautiza. No antes ni después. Durante el bautismo, todo eso, el cuerpo del pecado es destruido, ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, ahí el que ha muerto, ha sido justificado del pecado, ha sido salvado del pecado. Ya no somos esclavos al pecado. Eso puede suceder a cada uno de nosotros cuando obedecemos el Evangelio. Algunos ya han obedecido, algunos no. Pero este diseño les puede ayudar
para que puedan entender lo que todavía les falta hacer, para puedan ser salvos por la gracia de Dios. Cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, ¿qué es gracia? El domingo pasado también hemos hablado acerca. Si vas a dar una definición, si vas a explicar a alguien, gracia, ¿qué es gracia? Pablo dijo muy claro que Dios nos salva por gracia, aquí en Efesios. Por gracia sois salvos. Alguien, un escritor, definió la gracia de la siguiente manera. La gracia es una generosidad extrema. Es una generosidad. Gracia es un regalo, un don. ¿Ya? Y cuando uno está expresando su gracia, es enteramente algo que una persona hace por el amor que él tiene por esa persona, que va a expresar, que va a derramar su gracia sobre esa persona. Esa persona que está recibiendo la gracia de otra persona no ha hecho nada que merece recibir ese don, ese regalo, esa gracia. Incluso no lo merece. No lo merece. No merece el amor, no merece la ayuda que se le está ofreciendo. ¿Ya? Entonces, eso es cuando hablamos acerca de gracia y la gracia de Dios. Nosotros no merecemos la gracia de Dios. No hemos hecho nada por merecer la gracia de Dios. Al contrario, aun cuando éramos pecadores, Jesucristo, Dios derramó su gracia. No la merecemos. Una descripción más sencilla acerca de la gracia de Dios es lo que un niño pequeño dijo. Gracia es recibir lo que necesito en lugar de lo que merezco. Lo que necesito en lugar de lo que merezco. Nosotros merecemos ¿qué? A veces nosotros merecemos un castigo, pero recibimos un amor, un cariño, un perdón. Esa es gracia. Una historia que muestra acerca de la gracia de Dios se encuentra en Lucas capítulo 15, acerca del hijo pródigo. Les invito a ir en sus Biblias a Lucas capítulo 15, la página 804. La página 804, para ver aquí el ejemplo clásico. El ejemplo clásico del ofrecimiento de la gracia se encuentra aquí en la parábola del hijo pródigo, que es contada por Jesús mismo, empezando con el versículo 11. La parábola dice aquí del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual se le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó.
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacar el mejor vestido, vístele, pon un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y mátalo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En esta historia que Jesús nos cuenta, habla de este hombre joven, uno de 2 hijos, era el menor de 2 hermanos, y exigió que su padre le diera su herencia sin estar dispuesto a esperar hasta la muerte de su padre. Porque la herencia, uno recibe la herencia cuando fallece. Cuando fallece el padre o la madre, cuando ya fallecen, ya uno recibe la herencia. Pero este hijo ni siquiera quería esperar hasta que fallece su padre y le exigió que le dé su herencia. Dame de los bienes que me pertenece a mí. Así le dijo. No tuvo respeto a su padre. Y a veces así, ¿no? Los hijos faltan respeto a los padres también hoy día. Y le piden esto, le piden el otro, y ellos no están dispuestos a poner su parte, a hacer su parte para ayudarles. Ya, yo he visto en varias ocasiones, cuando los hijos ya están trabajando, ya son adultos, y siguen viviendo con sus padres, y a veces no ponen su parte para ayudar a sus padres en algunos de los gastos, algunos de los biles, y dejan que los padres sigan manteniendo las necesidades de ellos, y ellos siguen trabajando afuera, ganando el dinero, y no ayudan. Y no tratan de ayudar en ninguna manera. Aprovechan de la misericordia, del amor de sus padres. ¿Ya? Y este hijo, él quería tener el dinero, lo que le pertenecía a él, para que él salga y lo utilice en la manera que él quería, que deseaba. Entonces se fue a una provincia apartada. ¿Por qué se fue a una provincia apartada? Para que nadie le conozca ahí y haga lo que quiera. Y no tenga que avergonzarse si alguien lo conoce, porque ahí en esa provincia apartada él podía tomar, juntarse con las mujeres, hacer todo lo que quería. Y malgastó todo lo que tenía, malgastó todo. Y a veces nosotros vemos también pues a nuestros hijos que ahí están, y eso duele al padre, duele a la madre que sus hijos están así viviendo de esa manera. Viviendo de una manera desenfrenada, perdida. Y cuando se vio a sí mismo, a veces los padres tratan de darles consejos y no hacen caso, no escuchan. Pero aquí dice, cuando se vio a sí mismo. ¿Cuándo se vio a sí mismo? Cuando se estaba ya muriendo de hambre. Cuando ya se estaba muriendo de hambre, ahí es que recién se dio cuenta de lo que tenía en casa. Ahí recién se dio cuenta del amor de su padre. Cuando estaba alimentándose ahí con la comida de los cerdos para poder sobrevivir. Ahí, cuando estaba ahí en medio de los cerdos, tomó la decisión de regresar a casa. Así dice la Biblia. ¿Y su plan era qué? ¿Cuál es que ahora que ya estaba reflexionando en su vida, cuál era su plan? De regresar y confesar su indignidad de ser llamado hijo y pedirle a su padre que solamente se le tratara como un siervo contratado. Trátame como un obrero, como un siervo. Entonces regresó a casa. Si tuvo la valentía de regresar a casa, eso requiere valentía, requiere arrepentimiento. Consciente que no tenía fundamento sobre el cual esperar nada más que duro trato de parte de su padre.
Y en lugar de ello, Jesús nos dice que, versículo 20, en lugar de eso, fíjense lo que Jesús nos dice en el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando aún estaba lejos, dice aquí, lo vio su padre. Ahora, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre? Estaba pendiente, estaba esperando, estaba buscando, ¿cuándo va a regresar mi hijo? Tenía esa esperanza. Lo estaba esperando y por eso estaba siempre mirando, y aún lo vio un día. Aún cuando estaba lejos y ni siquiera esperó hasta que el hijo llegue a casa, sino él corrió a él. Él corrió a él y lo abrazó y lo besó. Y ahí es cuando el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí el hijo se arrepintió verdaderamente. Se arrepintió, le pidió perdón a su padre. No, he pecado contra ti, le dice a su padre. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dice a los siervos, no, él quiere venir así nomás y ser uno de los obreros, pero no, él todavía es mi hijo. Y vístelo con el mejor vestido, pon el anillo, ese anillo era un anillo con el sello de la familia. Y anuncia a todos que preparen una fiesta en honor de mi hijo. Y es interesante, en el versículo 24, muy interesante aquí que Jesús aquí usó el mismo término que Pablo usó más adelante para describir la condición de todos los que están lejos de Dios. Todos los que están lejos de Dios. Dice, porque mi hijo muerto era. Mi hijo muerto era. No está hablando de una muerte física. Su hijo todavía estaba vivo, estaba en otra provincia. Entonces, ¿de qué manera su hijo estaba muerto? Espiritualmente, se había alejado de Dios. Muerto era. Y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y así es. Nosotros somos igualitos, así como este hijo. Nos apartamos de Dios y Dios nos está esperando que regresemos a Él, que regresemos a casa. Ese es el mensaje. Para que Él también derrame su gracia, su misericordia. No lo merecemos. Nosotros somos igualitos como este hijo pródigo. Pero estamos tratando con un Padre amoroso que quiere recibirte cuando tú estás dispuesto a decirle al Padre, a nuestro Padre Celestial, he pecado contra ti y por favor perdóname, sálvame. Entonces vamos a cantar un himno de invitación para darles a ustedes el ánimo hoy día, porque Dios quiere salvarte, quiere salvar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Y queremos darle pues esa oportunidad, ese ánimo, para que puedan también ser salvos. Y el himno que hemos escogido, les invitamos que se pongan de pie, es el número 172. Y este himno me está preguntando, ¿quieres ser salvo?